Les doy la bienvenida a la clase de lesiones cerebrales focales. El objetivo de esta clase es interpretar anatómicamente los cuadros clínicos más generales basados en el concepto de lesión cerebral focal. Lesión cerebral focal se define como las áreas circunscriptas de lesión de tejido cerebral y las mismas podrían evidenciarse como tales en estudios de diagnósticos por imágenes y cuyas manifestaciones clínicas van a depender de las estructuras anatómicas comprometidas. Ejemplificaremos este concepto con algunos casos clínicos que presentaremos a continuación. En primer lugar, se nos presenta un paciente con hemiplegia, o sea, falta de movilidad, en el hemicuerpo izquierdo y también falta de sensibilidad en el mismo territorio. ¿Qué área cerebral vamos a pensar que está comprometida? Al observar la tomografía del paciente, vemos que hacia rostral observamos el polo frontal, evidenciándose un área hipodensa contenida en la estructura ósea correspondiente al seno frontal, el lóbulo frontal, el asta frontal del ventrículo lateral, el lóbulo temporal. Hacia caudal observamos el asta occipital del ventrículo lateral, donde en su interior posee una imagen hiperdensa correspondiente a la calcificación de los plexos coroideos. Y finalmente, observamos el lóbulo occipital. En el hemisferio derecho vemos un área hipodensa que es compatible con un accidente cerebrovascular isquémico o ACV. Es decir, que es un territorio donde hay una disminución o falta de irrigación sanguínea como consecuencia de la lesión de un vaso arterial. Esta isquemia lo que hace es que se acompaña de una extravasación de líquido que se acumula en forma de edema. Y este edema lleva a la ocupación de espacios que comprime y desplaza a las estructuras normales vecinas, razón por la cual no vemos acá las astas del ventrículo lateral derecho como consecuencia de la compresión. Se evidencia el desplazamiento de la línea media, específicamente del surco interhemisférico, que se demuestra por la curvatura convexa hacia la izquierda de la línea hiperdensa, que corresponde con la hoz del cerebro. Como se puede evidenciar, el área isquémica compromete, entre otras estructuras, a la corteza motora primaria y a la corteza somatosensitiva primaria, ubicadas en el giro precentral y postcentral respectivamente. Todo esto podría explicar la sintomatología del paciente. Entonces, acá vemos un esquema donde se muestran los diferentes territorios pertenecientes a la vascularización de diferentes arterias. Y si lo comparamos con la imagen anterior, vemos que el territorio afectado se produce por una alteración en la circulación de la arteria cerebral media. En este caso, en el hemisferio derecho. Ahora, ¿cómo explicamos que los síntomas del paciente sean contralaterales, es decir, en el hemicuerpo izquierdo? Bueno, si repasamos la vía córtico-espinal, vemos que si bien se origina a nivel de las áreas correspondientes del hemisferio derecho, una vez que sigue su trayecto y traspasa el tronco del encéfalo, a nivel de la médula oblongada, se produce una decusación de la gran mayoría de sus fibras, en las pirámides vulvares, que explicarían que la clínica del paciente sean contralaterales a la lesión cortical. Y si bien también hay una vía corticoespinal directa, esta también se decusa, pero a nivel de la médula espinal de las metámeras correspondientes, por lo cual llegamos a la conclusión de que el paciente tiene un accidente cerebrovascular isquémico que compromete, aparte del hemisferio cerebral derecho, en la región que corresponde a la irrigación de la arteria cerebral media, y su clínica se expresa en el lado contralateral del cuerpo. Acá tenemos otro caso de un paciente hipotético que refiere tener alteraciones en la vista, específicamente
una pérdida de la visión en los campos visuales derechos de ambos ojos. Disponemos de una imagen que corresponde a una resonancia magnética de cabeza que tiene una técnica de difusión, ¿sí?, que es utilizada para evidenciar lesiones isquémicas. En la misma se puede observar un área de hiperintensidad compatible con una lesión isquémica que compromete la corteza visual primaria, que se encuentra en los dos labios del surco calcarino del lóbulo occipital. Ahora, ¿esta lesión podría explicar la sintomatología del paciente? Si recordamos la anatomía de toda la vía óptica, vemos en este esquema que las retinas nasales reciben estímulos de los campos visuales temporales y las retinas temporales de los campos visuales nasales. Si la lesión estuviese por delante del quiasma óptico, primero sería unilateral y dependiendo de la magnitud, es probable que se trate de una ceguera completa de ese ojo, como podemos ver en este dibujo. Si las lesiones se encuentran a nivel del quiasma o retroquiasmáticas, serían bilaterales. Como por ejemplo, vemos que a nivel del quiasma óptico, lo que pasaría es lo siguiente. Estarían afectados los campos visuales temporales del paciente, lo que se define como una hemianopsia bitemporal, ya que las fibras provenientes de las retinas nasales son las que están en el quiasma y las que reciben los estímulos visuales de los campos temporales. Pero en este caso, al haber una lesión extensa en la corteza visual del lóbulo occipital del hemisferio izquierdo, como consecuencia producirá una hemianopsia contralateral, es decir, derecha. Ahora, si observamos nuevamente este esquema, vemos que el área de isquemia corresponde a una alteración en irrigación por parte de la arteria cerebral posterior. Probablemente se trate de alguna de sus ramas, como por ejemplo la arteria calcarina, que es la encargada de irrigar este territorio previamente nombrado en puntual. Por último, tenemos otro caso hipotético donde se nos presenta un paciente con dificultad para mantener la atención, cambios recientes de actitud y alteración en la memoria y orientación en tiempo y espacio. También refiere problemas al coordinar ciertos movimientos finos. En la imagen observamos un ataque de cabeza en la que vemos hacia rostral un área de hipodensidad a nivel del lóbulo frontal en el hemisferio izquierdo, compatible con una isquemia. Si retomamos el conocimiento anatómico en este área, se encuentra la corteza prefrontal, que se encarga de recibir e integrar información de múltiples modalidades sensoriales y motoras. Viendo nuevamente este esquema, observamos que el área más medial del lóbulo frontal está irrigado por la arteria cerebral anterior, lo cual la falta de irrigación en este área explicaría los síntomas que tiene este paciente al tener afectada la corteza prefrontal. Entonces, como conclusión, las lesiones cerebrales focales son áreas circunscriptas de lesión de tejido cerebral que con frecuencia pueden evidenciarse a través de estudios complementarios y se manifiestan según su ubicación anatómica. Por ejemplo, en esta clase vimos que una isquemia depende de la región, en 3 regiones diferentes genera 3 clínicas diferentes. Conocer la anatomía de la región nos permite sospechar la ubicación de un territorio afectado en base a su clínica y saber interpretar la anatomía en un estudio por imágenes es fundamental para el diagnóstico de las lesiones cerebrales focales. Muchas gracias.